Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce. Yo soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Duco, California. Y qué alegría que estén acompañándonos nuevamente para una lectura devocional, para una meditación con nuestro Dios. El día de hoy vamos a estar meditando en el libro de Salmos, en el número 64, capítulo número 64, en versículos del 1 al 10, que es todo el capítulo. Y este devocional lo he titulado Ejemplo de Valor, porque es un salmo de David, pero nos habla David de cómo él está pidiendo a Dios eh, no tener temor en frente de sus enemigos. Sabe él que los enemigos van a venir, sabe él que él se tiene que enfrentar a esos enemigos, pero más sin embargo, él no está pidiendo a Dios, no me des enemigos, sino le está pidiendo, dame valor, evítame tener miedo en frente de esos enemigos. Y es precisamente el ejemplo que yo quisiera tomar de este salmo, que ese es un ejemplo de cómo debería de ser nuestra vida cristiana, que sabemos, estamos conscientes de que la voluntad de Dios es a veces ponernos pruebas, es a veces ponernos con un ataque del enemigo, pero un ataque limitado más. Sin embargo, nosotros no debemos de temer porque sabemos que la voluntad de Dios nunca va a ser un atentado terrible de que no podemos librarlo, sino todo el tiempo es un ataque limitado de parte del enemigo. Eh, en esta parte del Salmo, en el versículo número 1, nos dice así: escucha Dios la voz de mi queja, guarda mi vida del miedo al enemigo, es lo que nos dice el Salmo en el versículo número 1. El 2 nos dice: escóndeme del plan secreto de los malignos, de la conspiración de los malvados, que afilan como espada su lengua, lanzan como una saeta suya la palabra amarga, para disparar a escondidas contra el íntegro, de repente le disparan y no temen. En estos 4 versículos yo encuentro la primera enseñanza, mis amados hermanos, que es: pidamos como David. Así como David pidió a Dios, así nosotros también nos debemos de comunicar con nuestro Dios, debemos orar al Señor y pedir como Él. ¿Qué debemos de pedir? Obviamente, problemas y ataques del enemigo van a venir. Eso es algo que no nos queda duda. Todo el tiempo nuestras vidas están siendo sometidas a pruebas y a ataques también del enemigo. Pero David pide no temer a pesar de que el enemigo lance ataques contra él. Así es, nosotros también sabemos que los ataques vienen, que la tentación llega, que el pecado tal vez pueda llegar a nuestra alma, pero debemos de pedir no tener miedo ante estos ataques. Debemos de pedir no tener miedo para que podamos salir adelante, para poder salir de esa etapa de tentación, de esa etapa de pecado, de esa etapa de que nuestra vida está perdida. Pidamos a Dios no tener miedo para poder salir de ahí. Nos dice también que nuestra responsabilidad para no ser dañados comienza antes de los ataques. Así es, cuando usted sienta tentación, cuando usted sienta que puede estar próximo a caer, usted doble su rodilla y ore. No se limite a solamente, oh no, voy a pensar en otra cosa o voy a ir a hacer algo para distraerme. No, usted pida a Dios para ser librado de ese miedo que puede llegar a la hora de ser tentado. También preparémonos y oremos a Dios para no temer en la hora de las pruebas y ataques, es de lo que estábamos precisamente hablando. Una vida de preparación es una vida que va a estar dispuesta a ser tentado, no dispuesta a ser tentado, sino a que a pesar de la tentación nosotros vamos a poder salir adelante con la ayuda de nuestro Dios. Cuando usted pide a Dios, usted sabe que Dios lo va a escuchar, porque la palabra de nuestro Dios dice que Él escucha la oración del justo y que la oración de nosotros tiene poder. Entonces no estemos con temor a la hora de pedir, sino pidemos a Dios así como David está pidiendo. También recordemos que toda nuestra vida ha sido resguardada por Dios. Así es, si usted ya confió su vida a Cristo, usted ya ha confesado su pecado y está sirviendo a Dios, usted no tenga temor porque usted ya ha sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. La obra de nuestro Dios es una obra irreversible. Si ya hemos sido comprados, el enemigo ya no nos puede apartar de Dios. Es solamente nuestra constante carne, nuestros ataques que sufrimos de parte del mundo, de parte del enemigo, que nos van a estar haciendo creer, nos van a estar queriendo vender una mentira o hacer creer una mentira de que nosotros no valemos, de que nosotros no somos dignos. Mas, sin embargo, Dios
nos compró con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, aun cuando éramos pecadores. Entonces, no nos queda más que solamente confiar nuestra vida a Dios y realmente confiar en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La segunda enseñanza, mis amados hermanos, es una enseñanza muy linda la primera, pero vamos a pasar a la segunda, que la segunda enseñanza es que debemos de confiar que Dios nos dará la victoria o que ya nos ha dado la victoria. Nos dice en versículo número 5, obstinados en su perverso designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Planean maldades, hacen una investigación exacta, el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Pero Dios los herirá con saeta, de repente llegarán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Temerán entonces todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Así es, mis amados hermanos, cuando usted ve a alguien que hace maldad y va impune por la vida siguiendo con esa vida de ser malhechor, de ser ladrones, de ser una persona despectiva que no respeta y que no tiene temor de Dios, a él le va a llegar su juicio, le va a llegar su hora de ser juzgada por Dios. Nos dice Dios en su palabra que trae juicio a los malvados. Nos dice el versículo 7, Dios los herirá con saeta y de repente llegarán sus plagas. Ellos no van a saber por qué les va a ocurrir ese juicio, porque no tienen el entendimiento de que Dios castiga a los malvados. Mas, sin embargo, ese juicio va a llegar. Las obras de Dios deben de ser anunciadas, nos dice el versículo número 8. Nos dice, sus propias lenguas los harán caer y se espantarán todos los que los vean. Así es, los que miremos todo el juicio que va a pasar para los malvados, va a ser algo tan malo que nos vamos a espantar. Realmente, después de que sea el rapto, bueno, los que se queden van a presenciar cosas muy terribles. Nos dice también en el versículo número 9, temerán entonces todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Lo que yo saco de esto es de que el arrepentimiento y conversión a Cristo Jesús es la única manera de ser salvo. Toda esta parte del Salmo nos está advirtiendo que iban a venir cosas malas para los malvados, pero que el único arrepentimiento, el arrepentimiento genuino y confiar en nuestro Señor Jesús es la única forma de salvación. Así que confiemos nuestra vida a Dios, confiemos nuestra vida a Jesús, que Él hizo esa obra redentora para beneficiarnos a todos. Ten alegría, tercera enseñanza, que la encuentro en el último versículo, que dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él. En Él se gloriarán todos los rectos de corazón. Con signos de admiración, esta última frase de se gloriarán todos los rectos de corazón. Así es, mis amados hermanos. Nos dice que debemos de tener alegría de que la obra de Dios nos ha salvado. Así es, mis amados hermanos. Cuando usted lee estas palabras tan hermosas en nuestra Biblia, no queda más que alegrarse. Debemos de también aspirar a tener un corazón recto. Nos dice aquí que se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él. Se gloriarán y confiará en Él. Se gloriarán todos los rectos de corazón. Así es que aspiremos a tener ese corazón recto. Todos los días oremos al Señor, todos los días convivamos con nuestro Dios, oremos a Él, tengamos conversaciones con Él. Hemos estado en nuestra iglesia teniendo cierta escuela dominical que es de gran bendición para poder escuchar la voz de Dios o aprender cómo escuchar la voz de Dios. Muchas veces Dios quiere que nosotros le hablemos con Él, pero también Él quiere hablarnos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? Aspirar a tener un corazón recto para poder seguir en comunión con Él. Y obviamente que la gloria debe de ser para Dios. Todas las obras, la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo, le atribuye la gloria que sea solo para Él. Entonces, que esto nunca se nos olvide, que la gloria debe de ser solo para Dios, que nuestra alabanza, todas nuestras adoraciones que cantemos y obremos, que sean para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas son las tres enseñanzas que yo pude encontrar, que debemos de pedir, así como David pidió, de esa misma forma, que debemos de confiar en que Dios nos dará la victoria, y la tercera, que debemos de tener alegría en que la obra de Dios nos ha salvado. Espero que sean de gran bendición para sus vidas y que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Hasta pronto.